terratenientes semifeudales. Si ustedes recuerdan, cuando hablábamos sobre la evolución histórica, hablamos sobre las evoluciones de la sociedad en sus diferentes etapas. Y dentro de ellas nos juntamos con la época feudal, en donde hablábamos de los señores feudales y de los siervos de la gleba. Los señores feudales, desde luego, eran los terratenientes, y los siervos de la gleba, pues, los campesinos, las personas que trabajaban la agricultura. Hoy nos preguntamos quiénes son los terratenientes semifeudales. Estos son los que se han ido quedando a través de la historia y que continúan con ciertas prácticas de los sistemas feudales. Por ejemplo, en Mazatenango, en La Máquina, en Retauleo, Suchitepeques, toda la parte suroccidente del territorio se dan todavía estos sistemas. Y estos terratenientes son aquellas personas que tienen sus tierras, pero no se dedican a ellas directamente, sino que las dan en arrendamiento a personas, desde luego, arrendatarias. Arrendante es el dueño, el que da a personas arrendatarias, ya sea para un año, 2 hasta 5 años. Y muchos hasta reciben el pago de una vez para todo ese lapso. Entonces nos preguntamos quiénes son los terratenientes semifeudales. Tienen tierra, pero que no la cultivan. La entregan en arrendamiento a campesinos pobres, cobrándoles elevados precios por el alquiler, pagando con su trabajo o en especie del mismo, tal como el caso del mozo colono. Me explico. Quiere decir que estos arrendantes dan las tierras a pequeños agricultores para que ellos las puedan trabajar y el terrateniente les paga en especie, les paga o bien les puede pagar en tierras para que ellos las puedan trabajar. Es como el mozo colono, que lo vamos a ver adelante. Este mozo colono es el que se dedica a trabajar en una finca y que recibe un salario, o ya sea en especie o en ambas formas. Entonces, los semifeudales, este reside en la capital, en el extranjero, por largos periodos. Y es poco que en forma personal se dedique a trabajar sus tierras, como se menciona anteriormente. Su producción la destina al mercado exterior. No invierte en la agricultura. Todas sus utilidades son depositadas en instituciones bancarias extranjeras. Estos por lo regular emplean mano de obra asalariada, pero en las más viles condiciones de explotación. Ellos no las trabajan, ellos no trabajan la tierra, la dan en arrendamiento. Y si en ocasiones lo hicieran,
lo hacen en condiciones viles, en grandes explotaciones a la clase trabajadora, a la clase pobre. ¿Quiénes son los jornaleros? No nos perdamos, hablemos de jornadas. Los jornaleros son los que trabajan por jornadas, ya sea en la mañana, ya sea en la tarde, o bien puede trabajar todo el día. Estos jornaleros son aquellas personas que se les contrata para el corte de banano, para el corte del café o el corte de determinados productos. Y lo hacen por medio de jornadas. Estos términos de jornalero los confunden los terratenientes como sinónimo de mozo, de peón, de trabajador o de cuadrillero. ¿Qué dice? El jornalero es una capa social de la clase campesina. Como fuente de recursos monetarios, ellos desempeñan periódica y temporalmente actividades en las explotaciones agrícolas del país. Este trabajo lo hacen en fincas cafetaleras, algodoneras, cardamomeras y otras, desempeñándose en jornadas. Un día de trabajo. Estos conceptos o estos términos de mozo, de peón, trabajador, cuadrillero, estos les son sinónimos, así como los designan los empresarios agrícolas que los contratan. Mencionaba entonces, es el mozo colono, el que vive en las fincas, el que trabaja directamente en ellas y este recibe un salario en dinero, o ya sea en especie o en ambos, o en ambos pagos o en forma combinada. ¿Quién es el obrero agrícola entonces? Estos obreros agrícolas viven en el campo o en el área rural. Venden su fuerza de trabajo por un salario en actividades agrícolas de una finca, en una hacienda, estancia o empresa rural. El obrero agrícola es el que se le contrata o llega a pedir trabajo en una empresa. Vende su trabajo por un salario. Sencillamente el obrero agrícola. Las empresas entonces capitalistas. Estas empresas capitalistas jóvenes emplean maquinaria agrícola. Emplean abonos, fertilizantes, semilla seleccionada y otros elementos técnicos. Porque estas empresas capitalistas tienen las posibilidades, invierten un porcentaje de utilidades para incrementar su capital constante y que además estas empresas necesitan mano de obra calificada, estas empresas capitalistas. ¿Por qué? Porque si necesitan mano de obra es porque ellos han ampliado sus áperos, o sea, sus instrumentos tecnificados. Los productos de estas empresas capitalistas son destinados a mercados externos. Regularmente forman sociedades anónimas para la mayor escala de los artículos de exportación. Hablábamos entonces de las empresas capitalistas. Tienen las posibilidades, maquinaria, fertilizantes, abonos, etcétera. Contratan mano de obra calificada. ¿Cuál es la empresa agraria? Esta empresa agraria
es la que constituye elementos materiales. Al constituir elementos materiales es porque tiene maquinaria, es porque tiene abonos, es porque tiene todos los elementos indispensables y además tiene valores incorpóreos. Esto de valores incorpóreos es lo que no se puede percibir con los sentidos. Bueno, puede ser que hayan motivaciones, aspectos psicológicos. Bueno, con el objeto de obtener beneficios y aprovechamiento de la propiedad y producción agraria, así como de las actividades conexas. La empresa campesina asociativa. Ojo, ¿cómo se conformó la empresa campesina asociativa? Se conformó a través del procedimiento de la ley de transformación agraria. Se formó a través de campesinos beneficiados del proceso de la transformación agraria. Se derogó el decreto 900, ingresa el decreto 1551, ley de transformación agraria, y que a través de ese proceso fueron beneficiados esta empresa campesina asociativa. Fueron los campesinos beneficiados del proceso de la transformación agraria. ¿Quiénes fueron? La empresa campesina asociativa. Es la formada por los campesinos beneficiados del proceso de transformación agraria, constituidos en una colectividad bajo una gestión común para explotar directa y personalmente la tierra de forma eficiente y racional, aportando su trabajo a la industria, a servicios u otros bienes, con el fin de mejorar los sistemas de producción en el campo, satisfacer sus propias necesidades, comercializar, transformar, industrializar sus productos, distribuyendo en forma proporcionada sus aportes, las utilidades o pérdidas de ellos que resulten en cada ejercicio contable. Se distribuye. Esta asociación o esta empresa principalmente campesina asociativa tiene algo muy importante. A la par de lo que es aspectos eminentemente de carácter de explotación directa agraria, también tienden ellos en parte a lo que es la industrialización. Es decir, que de ciertos productos ellos pueden hacer atachés, pueden ser zapatos, pueden hacer cajas, valijas, siempre y cuando se obtengan de los aspectos de carácter necesario agrarios. Puede ser de ganado, el cual el producto del mismo sirva para la industrialización. Se caracteriza por su naturaleza de propiedad social, lo que se entiende como copropiedad indivisible entre sus miembros, de la tierra y de todos los bienes que forman el patrimonio de la empresa. ¿Cuáles son los objetivos entonces? Es promover el uso eficiente de los recursos de tierra y trabajo, promover el mejoramiento económico social de sus miembros, crear sentimiento de solidaridad y ayuda mutua entre las familias beneficiadas del proceso de la transformación agraria. Cooperativas agrícolas. Cuando hablamos del cooperativismo, cooperativa de Guadalupana, cooperativa de crédito, cooperativa de bienes y servicios, cooperativa de agrícolas de producción y otros, son las instituciones que prestan un servicio. Si es posible, puede ser a intereses menores que una institución bancaria.
Pero ¿cuáles son las cooperativas agrícolas? Están organizadas por productores agropecuarios con el objetivo de abaratar sus costes y tener mejor inserción en el mercado, así como comprar insumos, compartir la asistencia técnica y profesional, comercializar la producción en conjunto, aumentando el volumen y el mejoramiento del precio, iniciando procesos de transformación de la producción primaria. Las cooperativas agrícolas, su filosofía, ¿cuáles son sus objetivos? Dar esa asistencia técnica, comercializar la producción en conjunto, abrir los mercados, muchos aspectos relacionados con las cooperativas. Vamos a ver viendo adelante. Las sociedades agrícolas, ¿cuáles son las sociedades agrícolas? Son las empresas, son las asociaciones, están formadas por agricultores y por productores agropecuarios que también utilizan el sistema de cooperativas. Estas sociedades lo hacen con el propósito de rendir un servicio que pueda beneficiarlos a ellos, sus tierras, sus cultivos, sus animales, y que puedan beneficiar también para la comunidad en que ellos viven, las sociedades agrícolas. Cuando hablamos de las cooperativas de producción agrícola, aquí hablamos de producción puede ser de aspectos eminentemente de la ganadería y de la producción agrícola. Los socios de estas cooperativas de producción agrícola trabajan para hacer producir la tierra, ya sea producción agrícola o bien aspectos de carácter pecuario o ambas. Cooperativas de producción, tanto ganadero como agrícola. El servicio puede incluir el mercado como conjunto de la producción. Aquí tenemos algo muy importante. Cuando hablamos de las cooperativas de colonización agraria. Estas cooperativas de colonización agraria jóvenes están conformadas por individuos y por familias. El objeto es de adquirir como grupo tierras, pero que estas tierras sean baldías como propiedad del Estado y luego se dedican a explotarlas. No nos perdamos entonces de vista cuando hablamos de un cooperativismo desde el punto de vista de la colonización agraria. Son sociedades, se conforman por familias y hacen las solicitudes a las tierras porque son del Estado y son tierras baldías para poderlas explotar. Las pueden explotar tanto en familia como individualmente. Luego hablamos de lo que son las cooperativas de crédito. Son las que dan los préstamos, estas cooperativas de crédito principalmente agrario, y lo dan a bajos intereses, si es posible menor que las instituciones bancarias. ¿Cuál es el propósito? Es crear una organización parecida a las cooperativas de ahorro y crédito, PANAS, para financiar préstamos, gastos de producción, de mercadeo, productos agrícolas pecuarios asociados, financiamiento para adquirir tierras, edificios y maquinarias. Las cooperativas de crédito, principalmente cuando se refieren a aspectos de carácter eminentemente agrario,
es facilitar los créditos, los préstamos a las personas para la compra de maquinaria, para adquirir tierras, para adquirir edificios, para la conformación de oficinas, para las mismas sociedades, principalmente cuando se dedican a la actividad agraria. Y las cooperativas de abastos agrícolas es para la compra y el mejoramiento de las semillas, para el mejoramiento de tenerlas para poderlas negociar a bajos costes o bien para ellos mismos. Funciona también como una cooperativa de su propio de consumo. Los productos que adquiere la cooperativa para venderlo a los socios son artículos necesarios para la producción, tales como semillas, aperos, o sea, instrumentos, abonos, insecticidas, etcétera. En algunos países, animales de cría, sus alimentos y medicinas. Las cooperativas de abastos agrícolas. La cooperativa de servicios varios, bueno, se dedica a los servicios de prestarle tanto individualmente como en forma colectiva de varios aspectos. La cantidad de servicios que los agrícolas pueden prestar en forma de cooperativa casi no tienen límites y bastarán algunos para señalar la variedad de créditos agrícolas para maquinaria, para edificios, áperos, etcétera. Y tenemos lo que es la cooperativa de mecanización agrícola. Estas cooperativas de mecanización agrícola, los socios adquieren la maquinaria. Ellos la utilizan en sus propias fincas y también las pueden arrendar pagando por el servicio. En el examen se les pregunta a ustedes, ¿son las cooperativas relacionadas principalmente para realizar inseminaciones artificiales? Entonces nos estamos refiriendo a las cooperativas de mejoramiento de crías. Cuando hablamos de las inseminaciones artificiales desde el punto de vista agropecuario, ¿qué instituciones son las que velan por ellas o las que la conforman? Las cooperativas de mejoramiento de crías. Porque ahora ya no se trasladan a los animales que van a cruzarlos desde el Petén hasta el sur. Hoy no. Hoy solamente con el traslado del semen de los ciertos animales y se vienen a realizar las inseminaciones artificiales para el mejoramiento de los animales. Cooperativas agrícolas industriales. Esas cooperativas, miren, se refieren principalmente a aspectos de carácter industrial, cooperativas agrícolas industriales. Estas cooperativas compran las grandes maquinarias de carácter industrial para el procesamiento de la caña para elaborar el azúcar. Compran las maquinarias de carácter industrial para el procesamiento de la elaboración del queso, de la elaboración de la crema, la elaboración del requesón, etcétera. Entonces, el énfasis del servicio prestado por una cooperativa descansa en la elaboración industrial de un producto agrícola que la sociedad adquiere de socios y no socios. Por ejemplo, en una cooperativa que opera un ingenio azucarero y que compra vegetales para industrializar o una fábrica de quesos constituida por los productores de leche. Bueno, ¿y quiénes son entonces las comunidades agrarias? Es lógico que las comunidades agrarias son todas aquellas asociaciones, son todas aquellas
sociedades conformadas en el área rural y que se dedican a la actividad agraria. Pero aquí hay algo muy importante, porque están conformadas por una colectividad de campesinos que poseen o gozan en propiedad de una porción de tierra, esas comunidades, la cual aprovecha en forma colectiva o bajo el régimen comunal de copropiedades. Esas comunidades agrarias, pues, pueden adquirirse a través de compra de fincas, en donde se da la participación de las comunidades con ciertos tipos de parcelas para cada uno las trabajan individualmente o bien las pueden trabajar en una forma colectiva, en una forma comunal. ¿Cuáles son las cooperativas agroforestales? Estas cooperativas agroforestales constituidas para el aprovechamiento, desde luego, de la tierra y de recursos naturales en forma directa y personal. Utiliza mano de obra en forma complementaria, temporal o permanente. Aquí tenemos, si no estoy mal, una cooperativa agroforestal que ha firmado ciertos convenios con el Estado desde el punto de vista en que estos agroforestales, estas personas se dedican a forestar sus tierras, a forestar en el interior de la República, y cada año, cada 3 años, el Estado les hace un reconocimiento de carácter pecuniario a cada uno de ellos. Están conformados unos por cooperativas, pero la mayor parte son personas individuales que se dedican a la reforestación, a los aspectos de carácter forestal en el país. ¿Y quiénes son las asociaciones campesinas? Podemos decir que está conformada por CODECA, la coordinadora de las asociaciones campesinas. Son personas que viven en el campo y que se dedican en forma permanente, directa, a actividades agrarias en tierras propias o ajenas. La coordinadora de asociaciones campesinas, CODECA. Podríamos mencionarla dentro de ellas. Luego tenemos lo que es la propiedad privada. ¿Qué se entiende por propiedad privada? Es lógico que al analizar el Código Civil, al analizar la Constitución Política de la República, la propiedad privada se nos garantiza como un derecho inherente a la persona humana. Toda persona puede disponer libremente de sus bienes de acuerdo a la ley. La pregunta es, ¿la propiedad privada es eminentemente definitiva? ¿O la propiedad privada puede ser parcialmente, que se le puede expropiar a la persona? Ante esa inquietud, entonces nosotros nos vamos a remitir al Código Civil y nos preguntamos en el artículo 64, ¿qué es la propiedad privada? Aquí tengo el código y nos dice el artículo 464. Contenido del derecho de propiedad. La propiedad, dice, es el derecho de gozar. No puede realizar, perdón, disculpe, jóvenes. Mire pues, la propiedad es el derecho de gozar y disponer de los bienes dentro de los límites
y con la observancia de las obligaciones que establecen las leyes. Significa esto, el artículo 64, que la propiedad privada tiene sus límites, los cuales están establecidos en la ley. Puede darse una expropiación que lo regula la Constitución política. Pero hay algo muy importante. Cuando hablamos de una expropiación, jóvenes, es un proceso por medio del cual se realiza y a la vez se indemniza a la persona que se le ha expropiado, pero se realiza con fines de carácter colectivo, de beneficio colectivo y no de particular, porque el beneficio colectivo debe de prevalecer. ¿Y cuándo se da una expropiación? Bueno, se derrumbó un puente, el paso está inhabilitado. Como consecuencia, hay que buscar un desvío. Hay que hablar con el vecino propietario de un terreno que permite el acceso para el tráfico. A través de la negociación se da la expropiación y se indemniza al vecino. Pero no es como revolucionariamente se habla por ahí de las expropiaciones. No, señores, esto está regulado en la Constitución y en las leyes. Es como la posesión, es como la usucapión, es como la titulación supletoria, que cada una de esas instituciones tiene un procedimiento de cómo se van a adjudicar, de cómo se van a adjudicar esas propiedades. Se garantiza la propiedad privada como un derecho inherente a la persona humana. Toda persona puede disponer libremente de sus bienes de acuerdo a la ley. Cuando hablamos de acuerdo a la ley, siempre y cuando se dé determinada expropiación en beneficio colectivo. El concepto de la propiedad en sentido subjetivo. ¿Qué nos dice el artículo 460 del Código Civil? Veamos. El artículo 460 del Código Civil dice: son bienes, dice, de propiedad privada los de las personas individuales o jurídicas que tienen título legal. Sí, que están registradas en el registro de la propiedad y que tienen escrituras. Hay título de propiedad. Ese es el concepto de propiedad. La propiedad en sentido subjetivo establece que son bienes de propiedad privada los de las personas individuales o jurídicas que tienen título legal en sentido y que tienen título legal. Y en sentido objetivo tenemos el artículo 464. Es en sentido subjetivo. Veamos qué dice el 464. Dice: contenido del derecho de propiedad. La propiedad es el derecho de gozar y disponer de los bienes dentro de los límites y con las observancias de las obligaciones que establecen las leyes. Esto lo vamos a subir porque nos da la impresión de que no es completo. En sentido subjetivo, entonces, establece que son bienes de propiedad privada los de las personas individuales o jurídicas que tienen título legal. Y en sentido objetivo, decíamos,
La propiedad es el derecho de gozar y disponer de los bienes dentro de los límites y con la observancia de las obligaciones que establecen las leyes. En efecto, con este artículo 464 lo remite. La propiedad es inherente, pero siempre y cuando ésta esté regulada específicamente por las leyes. Ahora bien, quiero que entendamos el 464 cuando hablamos de la propiedad. Miren, dice que es el derecho de gozar en sentido objetivo y de disponer de los bienes dentro de los límites y con la observancia de las obligaciones que establecen las leyes. Quiere decir que nosotros tenemos el derecho de gozarlas. Esa propiedad que es inherente nuestra, siempre y cuando esté enmarcada en aspectos de carácter eminentemente legal. ¿Cuál es la función social de la propiedad? Fíjense pues, la idea de función social es que eso ya lo hemos visto, que eso de función social es desde el punto de vista de prestar ese servicio. Tanto las políticas gubernamentales como aspectos de carácter doctrinario, como lo señala la Iglesia Católica. La función social de la propiedad dice, la idea de función social de la propiedad procede de la doctrina social de la Iglesia Católica. La función social es la que cumple el Estado mediante la promoción y desarrollo de ciertas actividades económicas, sociales y políticas. Específicamente, contribuyen directa e indirectamente al bienestar de la población. Muestra de esta actividad es que la propiedad puede ser expropiada. Aquí, la función social de la propiedad, y aquí nos habla. La propiedad puede ser expropiada por razones de utilidad colectiva, beneficio social o de interés público. Artículo 40, constitucional. Eso lo vamos a ver adelante cuando hablemos de la titulación supletoria. Entonces, existe esa regulación del beneficio que se obtiene, el beneficio social de la propiedad, que es algo eminentemente de carácter doctrinario que proviene de la Iglesia Católica. Pero puede ser expropiada, pero hay razones por la misma. Beneficio social de interés público. Entonces, nosotros aquí nos preguntamos, ¿y si nosotros tenemos la posesión del bien? Es que la posesión lo que nos da a entender es que nosotros somos posesionarios, que nosotros poseemos. Y esa posesión nos da a entender como que fuéramos los titulares de esa posesión, lo cual no es así, porque se presume la posesión mientras no se pruebe lo contrario. Y esa posesión, como la usucapión y la titulación supletoria, son instituciones de cómo se puede adquirir la propiedad. ¿Cuáles son las limitaciones entonces de la propiedad? Lo que hablábamos en un principio. Si yo soy propietario
de una finca, de un terreno. Mi propiedad no tiene limitaciones. Eso lo puede decir cualquiera que desconoce la ley. Pero nosotros, como estudiantes de derecho, sabemos que hay limitaciones. ¿Cuándo están las limitaciones? Cuando hablábamos anteriormente, cuando se da una expropiación por necesidad pública, por beneficio social. ¿Y cuáles son las limitaciones de la propiedad? El derecho de propiedad, entonces, jóvenes, no es absoluto. Tampoco es perpetuo. ¿Por qué no es exclusivo ni perpetuo? Porque hay restricciones y servidumbres que afecten el uso o el uso de la propiedad. Me explico. La limitación. El derecho de propiedad no es absoluto, tampoco es exclusivo ni perpetuo. ¿Por qué no es exclusivo? No es exclusivo porque hay restricciones, servidumbres que afecten el goce o el uso de la propiedad. Juan Pérez tiene una propiedad, pero esta propiedad une dos terrenos. O bien, no une los dos terrenos, pero hay personas que pasan por ese terreno y lo utilizan como paso de servidumbre. Entonces, entonces ese terreno afecta el goce, afecta el uso de la propiedad. Lo afecta porque limita el paso de la servidumbre y por lo tanto es una de las limitaciones. Explico. ¿Y por qué no es perpetuo? Porque este puede extinguirse mediante de la expropiación. Entonces, las propiedades tienen sus limitaciones cuando lo miramos desde el punto de vista jurídico. Por eso yo anotaba acá varios artículos, los cuales son solo, denle una media leída para que ustedes más o menos se ubiquen y se den y se ubiquen, se posesionen con respecto a cada uno de estos instrumentos de carácter jurídico. ¿Qué es la posesión agraria? Se las mencionaba. Existe posesión agraria cuando una persona, grupo o organización social agraria ejerce sobre un bien inmueble rural con vocación agraria todas o algunas de las facultades inherentes a la propiedad agraria. Juan Pérez, él es arrendatario, pero tiene la posesión del bien. Lo trabaja, lo cultiva, lo riega, obtiene la producción, vende la producción en el mercado. Entonces, él tiene la posesión, se presume que es el propietario, mientras tanto no se pruebe lo contrario. Lo mismo, Juan Pérez anda en un vehículo, pero él tiene la posesión del bien. Se supone, mientras no se pruebe lo contrario, que eres el propietario del vehículo. Lo mismo cuando hablamos de los aspectos de carácter agrario. La posesión agraria, entonces, entendida como el ejercicio útil del predio, es de vital importancia que cumpla una función social y pueda ser ejercida aún por intermedio de otra persona, como lo puede ser el arrendatario. Vean ustedes qué interesante esto de la posesión, de la propiedad, de la usucapión, de la titulación supletoria
y de estas cuestiones de las cuestiones de las usurpaciones, de las cuestiones de que estábamos mencionando anteriormente de las expropiaciones. Entonces, condición de la posesión. Para que la posesión produzca el dominio agrario, se necesita que esté fundada en una causa justa, adquirida de buena fe, de manera continua, pública y por un tiempo establecido. Pero aquí hay algo muy importante cuando hablamos de la posesión. Aquí la ley nos remite a lo que es la usucapión. Pero para que se dé la posesión, fíjense pues, y que ésta produzca efectos, se necesita que esté fundada en una causa justa, adquirida de buena fe, de manera continua, pública y por un tiempo establecido en la ley. Pero cualquiera puede decir que no estamos refiriendo a lo que es la usucapión. Pero una persona, jóvenes, que tiene 8 años de permanecer en un terreno, esta persona fallece. Ese tiempo que tuvo la posesión no va a precluir. Ese término o ese lapso no prescribe. Siempre y cuando los hijos, la esposa, continúen con la posesión del bien y se cumplan los 10 años que regula lo que es la titulación supletoria y lo que regula principalmente lo que es la usucapión. Para que la posesión produzca el dominio agrario, se necesita que esté fundada en una causa justa, adquirida de buena fe, de manera continua, pública y por un tiempo establecido en la ley. Yo les puse aquí a ustedes los artículos del 612 al 641. Pero ¿qué nos remite, qué nos preceptúa el artículo 620 del Código Civil? Dice, condiciones, habla de la usucapión. Bueno, pero ¿qué teníamos que referirnos? Aquí está. Transmisión de la posesión, dice el artículo 618. La posesión continua, fíjense, la posesión, aquí habla, la posesión continua de derecho en la persona del sucesor, lo que yo les mencionaba. El poseedor puede agregar a la suya la posesión de su anterior o antecesores, con tal que ambas posesiones tengan los requisitos legales. Este artículo 618, que lo vamos a anotar acá, me habla de lo que es la posesión. Qué interesante. Bueno, un animalito anda por ahí. Miren, pues. Entonces, el 618, vean qué interesante, del Código Civil, amarra el 620 y el 633. El 618 nos dice que el sucesor de la posesión, es decir, que el poseedor puede fallecer, pero continúa el heredero, o bien la persona allegada para que no se interrumpa el plazo. Pero ¿qué habla de una regulación legal? Habla que tenga los requisitos legales. ¿Y cuáles son los requisitos legales? Que tenga buena fe, de manera continua,
pública y por un tiempo establecido en la ley. ¿Por qué en la ley? Porque si nos remitimos al 633, nos habla de la posesión de bienes inmuebles y se refiere a la titulación supletoria que la vamos a ver posteriormente. Y habla, artículo 633, tratándose de bienes inmuebles, la posesión por 10 años. Entonces, en el examen se les pregunta cuál es el plazo establecido para una posesión agraria o para el fraccionamiento del trámite de una titulación supletoria. 10, 5, 15, 20 años. Son 10 años que deben como mínimo tener la posesión del bien como requisito sine qua non de la tramitación de una titulación supletoria. ¿Dónde se va a practicar? ¿En qué juzgado? ¿Por qué en ese juzgado? ¿Qué es lo que se debe de llevar? ¿Qué participación tiene lo que es el Ministerio Público con referente a esto? ¿Qué referencia tienen las municipalidades? ¿El Procurador General de la Nación? ¿Qué función realiza? Eso lo vamos a analizar en una de las cátedras posteriores cuando hablemos de la titulación supletoria. Entonces, el 633 le estaba leyendo que hablaba de, tratándose de los bienes inmuebles, la posesión por 10 años, con las demás condiciones señaladas en el artículo 620. Es derecho al poseedor para solicitar su titulación supletoria a fin de ser inscrita en el registro de la propiedad. Como consecuencia, entonces, hemos ya estudiado y analizado lo que es el módulo número 3. Ya vimos el módulo 2, ya vimos el módulo número 3 y el viernes seguimos con el módulo número 4. Este segundo examen lo vamos a examinar sobre el módulo 2, 3 y 4. Y dejamos el módulo 5 y sexto para el examen final. El próximo día de clase, jóvenes, vamos a ver lo que es el fuero agrario y vamos a ver la legislación vigente agraria en Guatemala. Vamos a ver todos los institutos, la constitución política, el convenio 169, ley de transformación agraria, vamos a ver la ley de expropiación, la ley forestal, los parcelamientos urbanos. No se preocupen. Solamente con una institución de estas, nosotros pasaríamos el semestre analizándolo y estudiándolo, viendo cosas buenas, cosas malas, etcétera, hasta reformándolo. Pero vamos a ver lo que más nos sirve para nuestra materia y para que ustedes puedan utilizar estos instrumentos cuando se les presente el momento oportuno de un caso específico. El fuero agrario, jóvenes, para finalizar, el fuero agrario es esa conformación. Fíjense ustedes, el fuero agrario es esa conformación o esa asociación de profesionales, no necesariamente, sino que de personas que se dedican a una actividad específicamente. Podríamos decir el fuero agrario de los docentes que imparten derecho agrario y ambiental, el fuero de los especialistas que se dedican a las operaciones de corazón abierto, a los doctores. Entonces, el fuero es una conformación de personas que se dedican a una determinada actividad. En este caso, el fuero agrario, a lo específicamente relacionado en la materia. Cabal, son las 8. Si hay alguna pregunta, si no, nos miramos el próximo día de clase, jóvenes, el próximo viernes.
Gracias, licenciado. Feliz noche. A la orden. Feliz noche, Lick. Muy amable, licenciado. A la orden. Feliz noche. Gracias, Lick. Feliz noche. A la orden, jóvenes. Licenciado, feliz noche. Feliz noche, Lick. Feliz noche, jóvenes. Feliz noche, Lick. Dios.